Lindo departamento. Sí, es lindo. Igual me hubiese gustado venir un rato antes y, qué sé yo, aprovechar un poco la luz de la mañana también. No, pero nosotras no somos muy mañaneras. Eh, Yo, yo sí, porque a mí me parece que la mañana tiene una nueva oportunidad, digamos. Dijiste que te gusta la mañana porque tiene olor a oportunidad. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio dentro del Aula Fix de la 59 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. La película en torno a la que vamos a conversar hoy, o sobre la que vamos a conversar hoy, es Palestra, un film argentino, una comedia argentina dirigida por Juan Pablo Basovi y por Sofía Jaliński. Para hablar de la película tenemos aquí a su director y su directora, Sofía y Juan Pablo. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, bien. Nada, en pleno festival, cabalgando la ola, como se suele decir. Quería empezar hablando un poquito de cómo fue que yo acabé dándome de bruces con esta película, o que nos dimos de bruces con esta película. Obviamente fue gracias al Bafisi, al Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, que suele ser como una plataforma ideal para un determinado tipo de cine argentino que muchas veces se sale de lo común o de lo más convencional, y aún así, partiendo de esto, de esa idea del Bafisi como plataforma a un cine menos convencional, yo tengo la sensación de que incluso en ese contexto Palestra hizo que el piso de esta última edición del Bafisi vibrase con una fuerza por encima de lo normal. O por lo menos fue lo que a mí me sucedió cuando la vi la primera vez, al encontrarme con esta comedia que es como, no sé, extrema, desconcertante, y lo primero que pensé era que era una comedia que no tomaba rehenes directamente. Entonces me gustaría un poquito que empezaseis presentándonos o hablándonos de dónde surge la idea de hacer Palestra y sobre todo en qué condiciones se hizo la película, cómo la filmasteis y en qué condiciones, porque bueno, no podemos olvidar que es una película que se estrenó en 2021, en abril de 2021, o no sé, ¿este año el Bafisi fue marzo o fue abril? Lo tengo un poco... Marzo. Marzo fue, Marzo. ok. Pero bueno, la película supongo que se filmó en 2020 y eso tuvo una serie de implicaciones seguramente. Me gustaría un poquito que me hablaseis de dónde surge el proyecto y cómo fue la filmación. Vale. Bueno, un poco de la idea inicial empezó, porque yo estaba haciendo como unas esculturas con cera de depilar, donde me depilaba a mí misma y empezaba a dar forma con la cera y con el tirón, con los pelos recién sacados. Y bueno, se lo muestro a Juan y empezamos a hablar de llevar eso a otro lugar. Entonces, fue como el puntapié inicial que después empezó a derivar en, bueno, hagamos una película donde esté esto presente, pero bueno, ya empiezan a aparecer otras cosas y empezamos a formular una historia más allá de esa imagen que nos parecía como que era importante que esté, pero también nos parecía que era interesante que esté acompañada como de otro relato que tal vez no tenía nada que ver no era por hablar de la depilación en sí, de la depilación femenina, y conjugar esa imagen con otro relato que hasta tal vez es más horrible de lo que se está viendo en la depilación, pero que termina quedando como que no, que la imagen de la depilación termina siendo como más fuerte que hasta algo peor de lo que se está contando en el relato, ¿no? Sí, mi llegada, cuando nos conocimos, hay mucho también del principio de nuestra relación también en la película, conversaciones que tuvimos puntualmente, que no vamos a decir quién era quién, pero que fuimos dialogando y hablando y que creo que eso está muy plasmado en la película. También es mi acercamiento, porque bueno, las mujeres se depilan y se sabe tipo de dónde se depila, de qué forma, qué es lo que sucede. Parece un cliché lo que estoy diciendo, pero verla depilarse de esa manera tan violenta y psycho, y yo con una cámara viendo, nosotros hicimos una prueba de cómo se depilaba
de ella, y la verdad es que la primera vez quedé completamente traumado. Ella divirtiéndose, sacándose los pelos, sangrando, y yo como diciendo, ¿qué carajo hacen esto? Están locas, boludo. Y nada, cuando vimos eso fue como, hay que hacer una película de esto, mostrar una vagina tipo sacando una cera que sangre. Me pareció una imagen hermosa que nunca la había visto, siempre lo vi como muy estetizada la depilación, y bueno, creo que fue el puntapié inicial para escribir esto. Sí, y lo que dice Juan de eso, siempre está súper estético mostrado, una concha con pelos y todo es como hermoso y precioso. Entonces, la idea era como, bueno, vamos a lo crudo de verdad de cómo funciona esto, porque uno está haciendo eso y de lindo no tiene nada, pero bueno, siempre estas cosas se ven muy hermosas, sobre todo en el cine. Entonces, bueno, arrancamos un poco por ahí. Y después fue... Nada, bueno, obviamente, como se puede ver, es una película muy, muy chiquita, muy independiente, que la filmamos antes de la pandemia, y que fue un delirio, o sea, sin plata, en 4 días, largo, locura total, ¿no? Sí, hay algo muy lindo. El guión lo fuimos escribiendo como a la par. Había algo medio del impulso, no había tipo nunca hubo una bajada. Che, bueno, vamos a esto, pasa por esto. Había como un impulso de escribir y llegar a lugares. Y creo que no fue tan racional, sino más. Sí, fue racional, pero más impulsivo, de ponerse a escribir y llegar a ciertos lugares que decís, ¿qué hacemos? ¿Ponemos esto o nos estamos yendo al recontra carajo? Sí, nos estamos yendo al carajo, bueno, hagámoslo. También estar 4 días encerrado con actores, todos se fueron alienando. Era gracioso, pero a la vez era como, che, estamos hace 4 días encerrados acá adentro. Ellos empezaban a friquear, algunos lloraban de sueño mientras hacían la escena, era como, me quiero ir a mi casa a dormir. Es como, bueno, vamos a tirarla, y daban todo de sí. Fue una experiencia muy divertida, la recordamos de forma divertida. Sí, fue bastante traumática. Fue también traumática, pero creo que no hubiese salido eso si no lo hubiésemos ejecutado de esa manera. No torturamos a nadie, tipo, todos estaban porque querían, pero nada, fue como muy intensa todo el rodaje. Toda la previa. Sí, justo quería preguntaros precisamente por el proceso de escritura de la película, que nos hablaseis un poquito de eso, que desarrollaseis un poquito, porque la sensación que me da es que hay como una especie de componente teatral muy fuerte en la película, incluso por momentos te da la sensación de que estás viendo un show de stand-up a 3 voces, y hay algo clarísimo en la película, en Palestra, que es que en buena medida está construida, o que la clave en la construcción de la película es la palabra. Entonces sí que me gustaría que desarrollaseis un poquito un poco cómo fue el proceso de escritura, cuánto tiempo escribisteis a la vez que filmabais, o cómo fue todo esto. Claro, el proceso fue bastante largo porque arrancamos, por ejemplo, en marzo, me parece, de ese año a empezar a escribirla, y ensayamos mucho todos esos meses hasta que la filmamos en octubre. Creo que, bueno, el proceso de escritura fue más de marzo a agosto. Fue. Claro, de marzo a agosto, y de ir escribiendo cada uno historias y después ir conjugándolas entre los dos, y después se iba armando la unidad. Hay cosas que escribíamos juntos. Las mejores cosas son las que escribíamos juntos, como si fuese el diálogo donde uno le contestaba al otro y a ver quién se iba más a la mierda contestándole con toda sinceridad, hasta dónde se llegaba. Un poco así, ¿no? Sí, fue un poco así. Como unos cadáveres visitos, no sé si conocen, tipo escribir y que uno de Huelva estaba. Sí. Sí, y después, bueno, hay una influencia puntual, como cuando empieza la película de Juan José Becerra y Mariana Enríquez, que yo justo estaba leyendo ambos escritores, y fue como, bueno, sacar fragmentos y deformarlos y nada, mientras iba escribiendo justo iba leyendo eso y era como, che, esto comparte este universo. Y bueno, fuimos sacando fragmentos, abriéndolo, reduciendo, nunca sacamos una historia puntual, sino la fuimos deformando. Y después también, bueno, el componente de lo teatral que decías,
es algo que también lo fuimos como trabajando mucho en los ensayos con actores, porque fue lo que más hicimos, ensayar y probar cosas. Entonces, más allá de que el texto ya tenía algo medio teatral, ahí ensayamos como si fuese una obra de teatro también. Entonces, creo que ahí termina como de Sí. de formularse así eso. Claro, hubo ensayos donde tiramos toda la película sin cortar, tipo ellos tirando el texto, tirando el texto, tirando el texto, tirando el texto, tirando el texto. La verdad es que fue muy placentero porque también llegamos a lugares como cosas que dijeron, sacarlas, bueno, ponerlas en el guión. También nosotros somos muy consumidores de teatro y muy consumidores de cine, entonces queríamos hacer un mix con eso, como leemos mucho teatro y vamos mucho al teatro, también esa es una gran influencia. Justo también, un poco, quería hablar de los tres personajes, este trío de amigas que me da la sensación de que están como muy bien perfilados cada uno de ellos, las tres amigas funcionan muy bien como un bloque y a la vez cada una de ellas me da la sensación de que tiene como una serie de gestualidades, de comportamientos que la diferencia de las otras dos. También me gustaría un poco que me contaseis cómo construisteis estos tres personajes, si trabajasteis mucho con ellas a la hora de construirlos o les disteis un montón de indicaciones ya de antemano cuando llegaron el primer día a los ensayos. Sí, creo que había algo del tema del bloque que decís, que había una base donde era importante la unidad grupal, porque había algo que nos interesaba a nosotros, que es cuando, no sé, situaciones donde uno llega a un grupo, que el grupo empieza a actuar como una unidad sobre el otro, más allá de sus individualidades, y donde se pone se vuelve más rebuscado porque tres personas uniéndose, como queriendo llegar a un objetivo, donde es medio defenestrar al otro, bueno, se volvía más rebuscado, y después también que se dé eso entre las tres, porque también entre las tres todo el tiempo se están tirando sus tiros. Entonces, después creo que arrancamos más como una cuestión de unidad y fuimos descubriendo como las cosas de cada uno, los gestos de cada una, como también en función del texto que tenía cada una, ir desarrollando cuál era su personalidad, ¿no? Sí, fue claro, ensayamos muchísimo y fuimos encontrando de a poco qué es lo que iba pasando. No, es difícil porque también hay temas personales puntuales que a una de las actrices le afectaba un montón en ese momento, entonces como se vio como eso le ayudaba a la hora de armar el personaje. En ellas tres fue como ir descubriendo de a poco, algunas descubrimos muy al principio, otras descubrimos más al medio de los ensayos y otras descubrimos creo que 4 semanas antes de grabar, que por ejemplo, con el personaje de Cecilia Marani, que es la rubia, como que llegamos a lugares muy interesantes, pero había algo más, faltaba algo más. Y en una de esas pruebas salió detecirle, Ceci, pensá que vos tenés un tumor gigante en el cuerpo, que vos mañana te morís y odias todo, detestás todo, y no lo querés contener, lo querés te querés puntear a todos, pero no podés, y querés decir de todo y no podés. Entonces, como cuando se lo dijimos, ella se acordó de una persona que le pasaba algo parecido y estaba muy resentida con la vida. Y nada, fue como, al otro ensayo es por ahí, es hermoso, es horrible, sí lo es, pero bueno, había que decirle algo así para llegar a un lugar mucho mejor. Posiblemente de las tres amigas el personaje como un poco más extremo, el que más te incomoda por momentos, o sea que realmente ahí la técnica que utilizasteis funcionó a la perfección, yo creo. Sí. Sí, es el más... Claro, justo porque yo la sensación que tuve un poco al ver la película era que tenía como dos partes, me daba la sensación muy diferenciadas, que hay una que es previa a la llegada del fotógrafo, de este chico, que está muy centrada en el universo de ellas tres, que es un universo cerrado, y dentro de que entre ellas se tiren con todo, me da la sensación de que hay como una armonía en todo eso, que todo va como una especie de danza y funciona muy bien, y las réplicas son súper rápidas entre ellas,
y que me parece que ahí funciona todo más en un tono de comedia transgresora, y en el momento en que aparece este extraño, este elemento extraño que es el fotógrafo, la película empieza a cambiar de registro y empieza a convertirse en una especie de película de terror, por momentos muy, muy inquietante. No sé si fue, no es solo mi percepción, hay bastante más gente del equipo que me decía exactamente lo mismo, que un momento que realmente se le estaban poniendo todos los pelos de punta, y ya no tiene nada que ver con el tema de la depilación, porque ahí ya pasó todo lo de la depilación. Entonces, también quería que me hablaseis un poquito si vosotros también sois conscientes de este cambio de registro que hay en la película, de cómo la película de repente gira y se convierte en algo mucho más amenazante de lo que parecía al principio. Sí, de hecho, también trabajamos mucho con Sebas, el actor que hace el fotógrafo, donde se da la situación que sea bienvenido y a la vez expulsado, pero a la vez de nuevo como integrado, como de estar en una situación social muy compleja, donde además tampoco te podés ir tan fácil, porque a veces hasta es tal vez peor si te vas. Entonces como que era como un equilibrio muy delicado que se daba entre los cuatro, y era algo como que ellas eran la familia, donde se pueden tirar tiros entre ellas y bueno, son familia y está todo bien, y cuando un desconocido entra en ese universo y no entendés el código, quedás en un lugar rarísimo parado. Y también queríamos trabajar de que no es que el pibe sea un forro, él no es un sorete, es un boludo por momentos nada, reacciona de una manera que podría pasar a cualquiera que empieza a decir boludeces por estar incómodo. Entonces, nada, como trabajamos un poco todos esos elementos. Sí, sí. Fue, de hecho, bastante divertido porque, como decís vos, bueno, al principio es una danza y cuando llega a él empezamos a buscar referencias de qué forma incomodar y llegar a lugares muy border, no sé, de películas y escenas vimos varias. La que más se me viene es, no sé, Ocupas, no sé si vieron Ocupas. Es una serie argentina de los 2000, que hay una escena muy horrible donde 4 personas están hostigando a alguien y lo dejan en un lugar incómodo. Era como, bueno, ver todas esas referencias y de qué manera llegar, porque no queríamos que sea violenta, sino como, bueno, hacer ese juego de estar, que sea bienvenido, ¿no? Y lo bueno de lo que lo que hicimos en el rodaje fue que filmar esa escena, la escena final, la de estar sentada en el sillón, toda de corrido. Entonces a ellas le damos mucho aire para hacerlo y complacer, como tener el texto y jugar y 25 minutos de toma para que se vayan regocijando en el texto y barden a él y lo pongan en un lugar y también del lado de él. Entonces eso fue muy divertido porque creo que si lo hubiésemos cortado no hubiésemos generado esa sensación. Y ellas estaban prendidas a fuego. Y Sebas también dijo que en un momento le daba miedo, ¿verdad? Sí. Como que estaba ahí actuando, pero tampoco... Estaban las tres en una que le daba un poco de cagazo, que sentían que en cualquier momento lo venían a violar o algo. Sí. Luego hay ese salto de esa primera parte que es como una danza, que de repente aquello es como una persona que camina por un bosque y se encuentra una aquelarre de brujas en medio del bosque y dice, ¿ahora qué hago? ¿Realmente Sí. vuelvo al bosque otra vez a oscuras o...? Es que eso es lo que, claro, es lo que decíamos al principio, como bueno, ¿qué haces? ¿Volvés? Tampoco sabés si volver es lo mejor, porque por ahí decís me voy y estas tres te agarran y se pudre peor. Entonces es como que es que ya entraste ahí, es como ver qué es lo menos peor que te puede pasar. Y luego hay algo que supongo que también la película, yo siento que llega a unos niveles de provocación que no son tan comunes en el cine, que se suele ver en los festivales generalmente, y lo que me gustaría saber si hay algo de todo lo que escribisteis que finalmente se quedó en el tintero, que no os animasteis a meter en la película, o más o menos todo lo que escribisteis entró y la película es eso, lo que teníais sobre el papel al principio. ¿O hubo algo que directamente dijisteis, bueno, por aquí ya no vamos a pasar? Sí, la verdad es que algunas cosas sacamos porque ya era demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiadas cosas.
quedaron por lo menos 4 o 5 textos que no los incluimos porque no es que no nos gustaban, no es que no nos parecía bien, sino porque ya era demasiado y estamos yendo a un lugar, ya un exceso. Ya sentimos que estamos jugando un montón, como poner algo era como un exceso, poner la historia de la madre de Const, y bueno, ya no. Claro, pero no sé si era un exceso de que lo censuramos porque era incorrecto, sino porque ya eran demasiados elementos que ya era como un montón. Sí. Pero después de lo más incorrecto, pusimos todo, porque bueno, fueron esos debates, che, esto es un montón. Sí, pero está bien también, porque la verdad es que todo lo que vemos, además, hay un nivel de corrección política que no se la cree nadie. Entonces, esto también era como, de todas formas, igual no hay nada de lo que decimos que queremos que sean valores horribles, ni que ataquen a cosas que nos parecen como importantes, sino es un poco poner en juego como la cuestión de que hay cosas que hay que hablar porque realmente es mentira todo lo que está pasando muchas veces y la gente cómo habla sobre ciertos temas. Y creo que eso después se filtra en un montón de cosas y en un montón de situaciones es evidente de que nadie cree eso que estaba diciendo. Entonces, bueno, con el juego del humor se volvía un poco más interesante porque, bueno, de repente es como muy sincero, me parece, el humor y la risa, y de repente te salió la risa y dices, uy, pará, ¿por qué me estoy riendo de esto? Pero bueno, también a la vez me reí, entonces, no sé. Sí, varias personas nos decían, terminaba riéndome de chistes cuadriplégicos, y cuando me reía sentía culpa. Era como, bueno, no sé, fíjate. Bueno, pues nada, entonces, porque me parece que estamos ya más o menos en el límite de lo que teníamos, Juan Pablo y Sofía, pero bueno, simplemente felicitaros nuevamente por la película. Me incomodó muchísimo la primera vez que la vi, lo pasé muy bien la primera vez que la vi y hace 2 días repasándolo para este conversatorio me pasó lo mismo, pero multiplicado por 3, así que bueno, voy a verla dentro de 3 meses a ver qué me pasa. Pero bueno, realmente me parece que es una de las experiencias más intensas que viví este año en una pantalla, así que muchísimas gracias por ella. Os deseo lo mejor para la próxima película que hagáis y no sé si queréis añadir algo más. No, nada, muchas gracias a vos también por la oportunidad y poder conversar sobre esto, está buenísimo y nos pone muy contentos todo lo que decías que te pasó con la película, la verdad que está buenísimo. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias y ya saben, la película va a estar en las salas, va a estar también en Filmin, me parece que es 48 horas, no recuerdo ahora mismo de memoria, pero bueno, no creo que sea una película que deberían perderse ninguno de ustedes y sin más, nos despedimos. Gracias.